Listo, hasta me siento rara porque ningún otro de mis clubs se graba. Entonces me siento observada. Ah, no es cierto. Pero bueno, bienvenidas a una sesión más de el Club Liderazgos Entrañables. Gracias por estar aquí. Este mes la emperatriz que vamos a discutir o la mujer que vamos a discutir es la emperatriz Sixi, que es un personaje que no sé ustedes, pero a mí me parece supremamente interesante, no solo por el gran poder que llegó a tener en un momento en donde las mujeres estaban completamente relegadas, sino la forma tan curiosa en que lo hizo. Y digo curiosa porque, por ejemplo, gobernaba a través de una cortina, ¿no? Entonces, imaginen, gobernaba a 40 millones de personas atrás de una cortina. Era, o sea, cuando lo dimensionamos y contrastamos, eso es algo que a mí me parece increíble. Pero bueno, para quienes nos vean en diferido, estamos discutiendo a la última mujer de este libro, Reinas de Leyenda, de Cristina Morató. Y pues justamente la emperatriz nace en 1835, una mujer de clase acomodada, como diríamos aquí en México, ¿no? Que venía de una familia pues muy privilegiada, tuvo acceso a educación, a cultura. Es interesante porque ella dice que nunca se sintió querida, ¿no? Que no era la favorita de su familia y eso le empieza a marcar, pero a pesar de no ser la favorita de su familia, pues bueno, sin duda tuvo una educación muy privilegiada, empieza a crecer, estando comprometida a los 14 años, o sea, yo casi me muero, ¿no? Pero bueno, ya con futuro esposo en puerta y pasa que se reacomoda el imperio y empiezan a reclutar a posibles concubinas para el emperador, ¿no? Entonces a los 14 años ya tenía el perfil por ser de una familia noble y por tener las características físicas y cómo todo su mundo se mueve alrededor de eso. Eso es algo que me impacta. Hay muchas cosas que quiero discutir con ustedes. Aquí tengo mis múltiples notas de qué quiero discutir en el club y les voy a hacer una relatoría rápida y desde ahí, como en todos los clubs, pues vamos entrando a los detalles, ¿no? Una primera cosa que me llama mucho la atención de su papá es que nos dice, ¿no? Esta hija mía parece más un hijo, ¿no? Porque claro, era la imagen, porque no se creía que una mujer pudiera tener esta visión estratégica o este carácter, porque a ella se le educó para obedecer, para servir, que eran cualidades muy apreciadas. No sé ustedes, pero también me parece muy interesante el linaje que ella traía. Por ejemplo, que en ese linaje se les considerara como tribu, pues muy guerreros, como muy valientes. Por ejemplo, que a las mujeres no se les obligara a vendarse los pies, eso es algo que inevitablemente les daba muchas más libertades. Creo que en la reunión pasada les contaba que estaba leyendo en ese momento y ahora ya lo terminé, El Círculo de Mujeres de la doctora Tan, que es un libro que justo trata una historia femenina, también basada en una historia real, también de la nobleza, ¿no? Una doctora de la nobleza, pero que ella sí tuvo que pasar por todo el proceso de vendaje de pies. Y ella hace reflexiones muy interesantes como, ¿por qué querían amarrarle los pies a las mujeres? Pues para que no tuvieran autonomía, para que no corrieran, para que no se defendieran, para restringir su movilidad. Y bueno, desde ahí me parece bien interesante que Sisi no tuviera esa limitación. Desde ahí eso me llamó mucho la atención. Luego, bueno, lo de los 14 años me parece sorprendente. Y luego nos dice, ¿no? Lo que se esperaba de una candidata concubina no era que fuera hermosa ni culta, que en su, sino que en su conjunto mostraron un aspecto agradable y sobre todo un buen carácter. Se valoraban cualidades como la castidad, la modestia, la prudencia, la obediencia y la pulcritud. Y luego nos narra cómo eran pasadas por un proceso de selección, ¿no? Inhumano completamente. Bueno, ahora entraremos en detalles si ustedes lo quieren, pero cómo el valor de una mujer estaba exclusivamente supeditado a si era de utilidad o no era de utilidad a un varón, ¿no? Y cómo eso implicaba incluso la jerarquía, la posición y la protección que iba a tener su familia
bueno, eso no deja de sorprenderme. Y luego ella llega precisamente, bueno, es seleccionada, entra al harem del emperador, y que desde ahí digo, Dios mío, ¿no? ¿Cuántas mujeres podía tener un harem y cómo funcionaba la dinámica? Pues eso es algo que me parecería muy interesante para traer a la discusión. Aquí ya van con spoilers, porque quien nos vea ya tendría que estar un poco más empapado del tema, ¿no? Pero ella, bueno, se vuelve por una época la concubina favorita del emperador, conciben un hijo varón y eso cambia completamente su posición dentro del imperio, ¿no? De ser una concubina de un tercer rango, la pasan a concubina, perdón, a consorte, ¿no? Que es como la esposa y gana muchísimos privilegios. Y bueno, ahí empieza la vida de esta mujer. Eh, yo me enganché mucho con ella escuchando precisamente a Cristina Morató, porque tenía una admiración genuina por esta mujer, porque pocas llegaron a tener el poder y la influencia que tuvo ella en el mundo. Incluso hoy, muy pocas tienen ese nivel de influencia y de poderío y bueno, gobernó 40 años, ¿no? Hizo una alianza estratégica con la otra reina consorte, y esto también me parece muy interesante porque rompe este estereotipo de creer que las mujeres no podemos hacer alianzas, que no podemos trabajar juntas. Yo no creo eso, por supuesto, pero bueno, aquí hay un ejemplo de que no solo es posible, sino que eso nos puede ayudar muchísimo en la vida, ¿no? Porque para ella era la única persona en la que confiaba, pero también que es una decisión estratégica porque juntas pudieron mantener un gobierno. Y bueno, voy a cerrar aquí un poco esta primera parte porque hay muchos puntos que me parecen interesantes. Les recuerdo la dinámica, básicamente alzan la mano, ¿no? Comparten libremente qué les gustó, pueden proponer algún tema en especial y sobre eso vamos construyendo. Tenemos 45 minutos para compartir, así que abro micrófonos. Gaby. Pues justamente, ¿no? Me gustó este capítulo porque, como dices, Jam, yo creo que el alcance que tuvo y el poder, pero pues no era sencillo. Yo leía como justamente, ¿no? Esa parte de gobernar tras este velo y no ser visible. Sin embargo, ella dice, pues a mí me gusta arreglarme, ¿no? Aunque no me vean y esté tras este velo, pero es la que estaba detrás, ¿no? Justamente, pues de todas las estrategias, el tema por lo que pasa, ¿no? Que también como, pues, desde el punto de vista de mujer, ¿no? O sea, se muere el emperador, la parte del hijo también, o sea, pasa como por muchas cosas y como a una edad muy cortita, ¿no? Ya es viuda y también es así de, bueno, no se le permite maquillarse, por ejemplo, ¿no? Ya se quedó en ese estatus de viudez siendo muy joven y ya no se le permitía, ¿no? Como que tener nuevamente una relación. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí me impacta, ¿no? Y sobre todo el tema del poder, el alcance que tuvo, las decisiones, que en un inicio pues no fue fácil, ¿no? Ser como ese referente y ganarse como el respeto también, ¿no? De los asesores, de proponer sus estrategias, cómo poco a poco se va abriendo ese camino como para impulsar el desarrollo, porque pues también entiendo que inicia, ¿no? De una parte de, ay, nos atacaron y estamos vulnerables y cómo empieza toda esta historia. Bueno, me estoy adelantando, ¿no? Que es como lo que tengo fresco en el final. O sea, cómo se da esta apertura, ¿no? De, bueno, sí, adelante con este cambio, a introducir, ¿no? La parte como de ferrocarril, que era lo que le decía, ¿no? Tienes que considerar esto para que pues siga creciendo el país y mejorar la economía. Y lo que me sorprende es que 3 veces, ¿no? Es que ocupa este cargo de emperatriz, ¿no? Con todo y que ya estaba en el retiro y es como, bueno, ya di mis años, ¿no? De servicio, ya me retiro a la vida pacífica, pero regresa, ¿no? Otra vez ya a una edad, pues, un poco avanzada, 60 y tantos años, y otra vez, ¿no? En un escenario, pues, no muy amigable, de nuevo como en una amenaza y de guerra. Entonces,
todos los retos que pasa esta mujer, ¿no? Tanto como, pues sí, o sea, una mujer como a su cargo, ¿no? Que desempeñaba. Y también me sorprende mucho, que creo que es una de las cosas que también llama la atención del emperador, ¿no? De inicio, porque pues como que no tenía la oportunidad, empieza a hacer ahí sus alianzas de, oye, pues habla de mí al emperador, ¿no? Como para que me voltee a ver, como dices, de entre tantas opciones, ¿no? Pero sí me deja un poquito como, pues qué clase, ¿no? O sea, qué época y qué creencias se tenían, porque justo, ¿no? Las mujeres que les vendaban los pies, digo, no le tocó a ella, ¿no? Por lo que explica, pero por ejemplo, esta parte también de los eunucos, que había escuchado como que la palabra, pero no lo tenía muy presente. Tuve ahí que investigar y yo, bueno, ¿a qué se refiere, no? Y también se me hace algo súper, no sé, como salvaje, ¿no? Como decir, bueno, tienes a todo este ejército de eunucos y a tu servicio y no al del emperador, al de la emperatriz y no sé cuántos y unos atendían hasta los perritos y tenía como para cada situación su grupo, ¿no? Entonces, como que sí, desde esos puntos de vista, ¿no? No sé si como coartar un poquito, ¿no? La libertad de las personas, eso se me hace bastante fuerte y que también toman como la decisión por ellos, ¿no? Decían también no me acuerdo, creo que uno que era como el favorito de ella ya cuando estaba viuda y también tiene un desenlace ahí no muy agradable, pero que según la familia o la creencia era, bueno, lo castramos desde chiquito para darle una mejor oportunidad de vida, ¿no? Cuando pues tampoco era así, ¿no? También los maltrataban, o sea, era como parejo, ¿no? No dar visibilidad a las mujeres, no podían caminar, no podían entrar y que por una puerta, o sea, tantas reglas que había que cumplir pero también a estas personas, ¿no? De los eunucos era como maltratos y humillaciones y no era como un objeto más, ¿no? No ese, no verlos como una persona, ¿no? A lo mejor pues sí tenían ya sus favoritos y eso pues ayudaba un poquito, ¿no? Al trato y cómo se desenvolvían. Pero sí me parece como muy fuerte, ¿no? O sea, esas dos puntos de vista. Y comparando un poquito que tuve la oportunidad de leer con Carlota, pues dije, vaya, ¿no? Todo lo que quizás Carlota, ¿no? También es un spoiler, si no han leído ese capítulo, pero lo que Carlota no pudo hacer, ¿no? Y cómo termina su final como más triste, o sea, con Sishi pues tuvo la oportunidad, ¿no? Ahí sí de desempeñarse, a lo mejor sí tras un velo, pero todo lo que logró, lo que avanzó, el respeto, el reconocimiento, a mí se me hizo como muy poderoso, ¿no? Todo lo que logró, muy respetable para su época y pues también supo, la verdad, cómo moverse, ¿no? Como estratega y decir, por ejemplo, bueno, ya me retiré, pues no vamos a afectar a lo mejor la economía, pero supo hacerla como para reparar, ¿no? El palacio de verano, de retiro, una cosa así. Eh, pues muy interesante, ¿no? La verdad, como leer de su vida, yo no recuerdo haberla como que escuchado antes, quizás en mis clases de historia, la verdad es que no lo tengo presente, pero sí se me hizo bastante interesante leer de su vida. Gracias, Gaby. No creo que nos la hayan enseñado. O sea, No. lo veo súper difícil. A ver, tocas Ah, puntos súper interesantes. Lo primero es, estuvo 40 años en el poder y fue clave para modernizar al imperio. Eh, Obvio, está justificado por todos los años que estuvo, ¿no? O sea, si un gobierno ahora medimos resultados en un sexenio, pues imagínense en 6 sexenios juntos, ¿no? 7 sexenios juntos. O sea, es mucho tiempo lo que permite modernizar completamente, pero ciertamente ella impulsó el ferrocarril muy a su pesar porque no quería, ¿no? Pero impulsó, bueno, al final les voy a hacer un resumen de, en el caso concreto de las mujeres, en qué benefició digamos, este periodo de ella, pero impulsó escuelas, impulsó el telégrafo, mejoró las condiciones de salud de su comunidad. Eso es importante, ¿no? Que fue una gobernante respetada porque era altamente eficiente, muy conciliadora, siempre buscando pues el bien del imperio, ¿no? Incluso ella sí con una política de austeridad,
¿no? De decir, yo no voy a ser tan extravagante como otros emperadores, no voy a salir de viaje como otros emperadores. ¿Por qué? Porque mi imperio tiene necesidades. Eso de entrada. Luego, para mí también, o sea, creo que la gran palabra que describe esta mujer es estratega, ¿no? ¿Cómo fue capaz de mantener como aliados a gente que abiertamente eran desleales a ella o eran sus enemigos y los supo tener porque era más importante el objetivo en común, ¿no? Entonces, bueno, claro que sabía compartir una visión a su equipo, ¿no? Por hablarlo en términos empresariales, transmitía la visión, tenía un pensamiento estratégico, tenía una mirada sistémica, evidentemente era una líder muy resolutiva. Yo les decía que hacía corajes con la mitad de los videos que están en YouTube, ¿no? Porque la representan de una forma bastante misógina, como una mujer dura, inflexible, ¿no? Y prácticamente una fea persona. Pero yo me pregunto qué emperador en sus condiciones, con tantas guerras civiles, en las condiciones que recibió el imperio, no tenía que tomar decisiones de este calibre. Eh, Eso me llama la atención. Y fíjate que si bien ella no prohibió el vendado de pies, sí se considera que durante o sea, su imperio fue muy importante para ir erradicando la práctica porque para ella, o sea, como para su tribu, no era una práctica común. Entonces tampoco fue algo que se promovía desde el imperio y estuvo 40 años, ¿no? Entonces sí jugó un papel ahí importante, aunque no era, digamos, su causa principal. Cuando escuché a la autora, ella comentaba que sí tuvo un papel, ¿no? Y ya investigando un poquito más, pues sentó precedente en ese sentido. Entonces, bueno, pues de momento eso, lo de los eunucos es también súper interesante porque al final pues era un sistema de esclavitud y de opresión, no solo para las mujeres, sino también para pues otra población, ¿no? Todo por el emperador. Pero bueno, Viri, Hola, buenas noches. Me gustó mucho leer esta nueva eh, que nos tocó y la verdad es que algo que igual que comentas, siento que era una estratega tenía un cerebro como muy, o sea, pensaba en todo, pero también algo que me gustó fue la parte de la lealtad hacia las personas que la apoyaron cuando ella no estaba en la posición. Y eso fue algo que realmente o sea, me parece interesante porque creo que muchas veces el retribuir a aquellas personas, incluso en un ámbito laboral o demás, creo que es como muy benéfico. Y siento que hacía como que hacía comunidad. Yo siento que, o sea, como que entrelazaba lazos en vez de para el beneficio del imperio, no solamente para el beneficio propio, y eso fue algo que me gustó mucho, ¿no? Que realmente como que cada una de las dos emperatrices, porque eran dos emperatrices, lo cual también me gustó mucho que recalcaran mucho esa parte. Creo que se llamaba Shet, no recuerdo muy bien el nombre de la otra emperatriz, pero cada una creo que supo tomar su papel. Y no sé si han leído Los dioses de cada mujer, que a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, esa la leí con ese libro me lo recomendó mi psicóloga. Entonces, cuando conozco personas o leo, como que voy identificando las ciertas características de cada persona. Entonces, creo que el crear como comunidad con mujeres es mucho de Artemisa. Y Shen siento que es como mucho más maternal, era como que le tocaba esa parte de cuidar a los niños, pero también lo hizo bien, ¿no? Y creo que la descendencia le tomaba cierto cariño a ella, entonces esa parte me gustó mucho. Y, y pues sí, que era una estratega y que eso también como que el poder entrelazar conexiones, que viendo un poco más a la que vimos la vez pasada, que es, ¿cómo es? Jane. Siento que ella era más comunicativa, más hacia el exterior y la nueva, la que nos tocó esta vez, ella es mucho más estratega. Entonces como que vamos tomando como cada punto y que también lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Porque también me cuestionaba, ¿no? De qué cosas hizo esta, Sishi se llama, y como que qué cosas, puntos a favor podría yo tomarlo para mi propia experiencia de vida, ¿no? Para poderla como
pues sí, tener como ese característica de liderazgo en donde yo me desempeño. Entonces, esas fueron las dos partes que me gustaron. Muchas gracias, Viri. Les estaba mandando la foto que me encanta. No sé si todas lo tienen en físico, pero para las que no, esta foto que me parece preciosa, justo de las dos emperatrices, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Bueno, aquí no sé si se va a poder ver, pero igual se las mandé al chat de WhatsApp. Súper, súper bonita la alianza entre ellas dos. No dudo que hayan tenido algún conflicto, ¿no? Porque el conflicto es humano y seguramente pudo gestionar, que eso también para mí es una habilidad muy presente en ella, ¿no? La capacidad de trabajar bajo presión y gestionar el conflicto, que es pues una habilidad core, y el tema de saber generar ambientes de confianza. Totalmente coincido contigo, ¿no? La lealtad, porque imagínense lo que era estar en el centro del poder, pero al mismo tiempo no tener poder absoluto y tener que estarte cuidando toda tu vida. O sea, estamos hablando de 40 años. Ella llegó siendo una niña de 16 años. Y eso era puras intrigas, puras deslealtades, porque imagínate, o sea, nos pone, ¿no? En el libro que cuando estaba embarazada y no se sabía si iba a tener una niña o un niño, lo difícil que fue para ella. O sea, imagínense 9 meses sin ultrasonidos, sin saber si ibas a ascender o ibas a permanecer en el imperio o ibas a ser degradada y el resto de tu vida estar encerrada porque no hacían nada más, sometida completamente. Incluso ahí me llama la atención que el suicidio era una práctica común, ¿no? Que se consideraba incluso de honor. Y cómo era como esta realidad es demasiado horrible, adiós. Bueno, muy interesante la historia de esta mujer, a mí también me encantó conocerla. Eh, Fíjate que yo no sé si la veo como Artemisa o como Atenea, pero Es que a ver, tenía también Gaby, es ¿tú qué como piensas? muy, Porque Gaby y yo lo leímos en el club de ajá. Vivir para Florecer. ¿Tú Es que cómo la ves? Artemisa, bueno, a ver si no confundo, pero era más como tema de la naturaleza, ¿no? Artemisa y algo También por eso así. lo pensé, sí. Y Atenea, sí es justo esta parte como estratégica de planear y todo eso, sí va así. Yo por eso tengo la duda, sí. Pero a Ajá, mí lo que me causa ruido ahí es que Atenea, siento que también es como mucho, se rodea con mucho de hombres, ¿no? Y como que está como mucho al objetivo y no tanto a la comunidad, o no sé. Pero al final, o sea, Sixi defendía al imperio, o sea, Ujú. defendía su propio poder, pero al final era como la figura del imperio y estaba rodeada Ujú. de hombres, o sea, delegaba el poder en hombres. O sea, la veo como en una combinación interesante de ambos arquetipos, ¿no? O sea, creo que supo sí. hacer alianzas con mujeres, pero pues que sí era como muy estratégica y muy, digo, Artemisa se supone que también es estratégica, ya nos estamos desviando, pero bueno, es interesante poder verlas, ¿no? Porque lo que sí es que tenía un perfil espectacular esta mujer. Sí, y algo que justo, ¿no? Lo que decías del embarazo, yo sí me quedé pensando y dije, ¿y entonces si no hubiera tenido un hijo varón? No hubiéramos leído entonces el capítulo, ¿no? Porque pues su suerte hubiera sido muy distinta. La realidad es que eso le cambió y también pues sí sentí un poco de pena por ella porque pues justo, ¿no? Como que su hijo lo entrega, ¿no? Y la crianza es totalmente otra vez, ¿no? De los eunucos y tiene a su tutor y le enseña y pues sí el niño podía convivir con ella, ¿no? Y sabía que su destino era como ser el emperador, pero creo recordar también como cierto pasaje, ¿no? Que reconocía a la otra emperatriz más como su mamá, ¿no? Entonces, pues otra vez, ¿no? Aunque ocupes como este puesto de poder, ¿no? Dije, ay, bueno, yo sí sentí feo por ella, porque pues sí era su hijo de sangre, ¿no? Y, pero sí, qué distinto hubiera sido, ¿no? Si no hubiera sido un varón y hubiera sido una niña, como el caso de la emperatriz con la que gobernaba, ¿no? Claro, y además, o sea, ella muestra que sentía afecto por él, ¿no? O sea, tanto que sufrió muchísimo cuando muere.
Pero vean la diferencia, y eso me llamó mucho la atención. No sé si es un sesgo de la autora, no lo creo, pero como esta diferencia de cómo vivían los gobernantes. Desde los 9 años ya tenían acceso a toda clase de vicios y perversiones, o sea, como que vivían la vida loca, y cómo ellas fueron capaces de gobernar de una forma muy diferente. Que también creo que fue una parte por convicción y otra parte porque eran mucho más vigiladas, ¿no? Al nivel que si tenían un amante lo asesinaban, o sea, veían la forma de intrigar para desaparecerlo del mapa, ¿no? Eh, Eso claramente es una diferencia de género, pero bueno, súper interesante cómo eran las dinámicas, porque estaban muy aisladas. O sea, no podían ver a sus familias más que en situaciones muy específicas. eh, pues estaban como encerradas, igual en una jaula de oro, pero encerradas aquí, ¿no? Incluso sin tener acceso a sus hijos. eh, pues una vida compleja, ¿no? Mucho poder, pero también el precio por ese poder y por esta vida pública, que creo que para ella era muy importante, pues también fue súper alto. ¿Las demás qué opinan? O ustedes, chicas, ¿qué otro comentario les surgió a leer o saber de esta mujer? Ay, yo hice como notas como de 6 hojas, Me pero encanta, no quiero, venga, venga, Zule, me encanta. pero no quiero ser Solo que no te demos, anticlimática. pero Ah, venga. ay, perdón. Digo que no quiero ser anticlimática porque no sé, a mí sí me costó conectar con ella. No, así que estoy escuchando, reconozco todo lo que dicen, sí, pero No, sí, no, la no, verdad, venga. me costó conectar con ella. Pero bueno, eh, Cuéntanos por qué, esto es un debate, no, no tenemos que estar en todo de acuerdo. Cuéntanos. bueno, para empezar, desde que empecé a leer, me dio como las vibras de Catalina la Grande. Y bueno, Catalina la Grande la admiro demasiado, ¿no? Y soy fan de leer historias de reinas, temas sobre la realeza, y también había leído el libro de Cristina el anterior, me gustó mucho. También creo que la historia siempre la cuenta quien se adueña de la narrativa. Y el problema que tengo con este tipo de reinados, tanto como, bueno, este tipo de, no es reinado porque fueron emperatriz, no sé, imperios, como el de ella y el de Catalina. Menciona a Catalina porque es como la referencia más próxima, no es mi intención compararlas. Sin embargo, lo que me da coraje es que este mismo trabajo, por ejemplo, como decías, Jam, es más admirado en hombres y reconocido que en las mujeres. No sé, por ejemplo, Pedro el Grande es muy admirado y Catalina, que hizo casi lo mismo, fue muy atacada por su vida personal y las malas decisiones de la gobernanza eran más severamente juzgadas. O sea, en resumen, creo que a las mujeres en cierto modo se nos exige más. Además, pienso que a ella, Sishi, se pronuncia, creo, le pasó lo mismo. En muchos textos, artículos y videos que estuve buscando, la retratan como despiadada, autoritaria, déspota, pero también creo que mucha de esa mala fama tiene que ver con cuestiones como políticas. Em, bueno, citando aquí también a mi cantante favorita, ella dice que se utiliza diferente vocabulario para definir a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, si un hombre hace algo bien, es estrategia, pero si una mujer hace lo mismo, pues entonces es calculadora, ¿no? Y también creo que, bueno, yo sí creo personalmente, y esta es una opinión personal y no es como ataque ni nada de eso, pero sí creo que era como, en cierto modo, ventajosa, sí creo que era rencorosa y también creo que quería y le gustaba el poder. En una parte del libro dice de que Sishi, que todavía ansiaba el poder, estaba encantada con esta situación. Pero también pienso que querer el poder es como muy cuestionado. Por lo general, que alguien diga que quiere el poder es denotado negativamente. Es así como, ay, quiere el poder. Y a diferencia de otras reinas o gobernantes que fueron preparadas para gobernar, valga la redundancia, ella y Catalina orquestaron los golpes de estado para hacerse del poder. O sea, ellas lo planearon y ellas se hicieron del poder. También en común con otras mujeres que leímos en el club, es que le atribuían cualidades de hombre. Como ya mencionaron, su papá le decía, eres como hijo para mí, y ella misma le pide a su sobrino que la llame querido padre. Sus cualidades son
supo trabajar en equipo con la emperatriz Shen, supo rodearse de las personas correctas, supo apreciar su consejo y también supo tomar decisiones difíciles, y lo que sí admiro demasiado de ella es su capacidad de reacción. O sea, apenas se enteraba y ella ya sabía qué era lo que iba a hacer. O sea, parecía que iba un paso antes siempre, un paso adelante. Creo además que era inteligente, era astuta y también creo que supo jugar bien sus cartas. Le gustaba también estar rodeada de la naturaleza, tenía como una apreciación por la naturaleza, porque antes de que se fuera a su palacio de verano, dice el libro, que ahí caminaba por los jardines de la ciudad prohibida. Me dolió mucho cuando se fue la emperatriz Shen, porque dice que, dice el libro, yo ya no tendría a su lado a su amiga de adolescencia, la persona que más la conocía y la única ante la cual Cixi podía mostrarse humana. Y no sé, yo pienso que si nosotros, ciudadanos de a pie, no con todas las personas podemos ser quien somos, no me imagino en esas posiciones de poder. Y me gustó la parte también del espíritu joven, lo que ya mencionábamos de arreglarse, de la atención al detalle a su persona, porque también era su manera de sentirse joven, tanto físicamente como espiritualmente. Pienso que sus logros son remarcables, como lo del vendaje que ya mencionaron, lo que prohibió los 1000 cortes, las escuelas y universidades, que eliminó la separación de sexos, que las mujeres ya pudieron pasear en espacios públicos. También me gustó mucho lo de la creación del yuan como moneda nacional, el deseo de establecer una monarquía constitucional y pues nosotros lo podemos aquí discutir, no sé, en una oración, ¿no? Lo me acabo de mencionar así en una lista, pero en realidad hay todo un trabajo, lucha y tiempo detrás de todo eso. La verdad sí me costó conectar con ella porque siento que necesito más contexto. Me da como la impresión de que ella, ya lo mencionaron aquí, pero siento que ella siguió más por estrategias políticas que por filantropía, comparado, no sé, con la líder de la sesión pasada que es filantropía en su mayoría, ¿no? Lo cual no necesariamente siento que sea malo, pero obviamente no me voy a poner a cuestionar sus formas porque eso siento que ya son como cuestiones más filosóficas, éticas, morales. Y aparte, pues también yo estoy opinando aquí sentada desde la comodidad de mi sillón, gobernando nada más a mi esposo, ¿no? Pero no sé si ella fue como utilitarista, pero definitivamente lo que sí no pienso que es justo es que la pinten como villana, empezando por el zorro salvaje que mencionan en el libro y terminando como en el video que nos mandaste de YouTube, donde la pintan como una villana totalmente, aunque siento que ella sería más como un antihéroe. La verdad sí creo que es muy triste que los logros de una persona estén opacados por la versión de señores resentidos. Creo también que, tristemente, que si fuera un hombre, ella hubiera tenido mucho más reconocimiento y hubiera sido uno de los mejores gobernantes que han existido. No sé, por ejemplo, cuando buscas Pedro el Grande, dice, Pedro el Grande, el poderoso zar que creó la Rusia moderna. Y en cambio, cuando buscas a Cixi, Cixi de concubina emperatriz de China, en vez de poner Cixi, la poderosa emperatriz que modernizó China, no sé. Pero pues no sé, siento que es bueno que existan este tipo de espacios para reconocer el trabajo de grandes mujeres, para limpiar su nombre, por así decirlo, en cierta manera, reconocer como lo bueno, lo malo. Creo que es bueno reconocer su legado y que finalmente el legado es plantar una semilla, aunque a veces no te toque verla crecer, ¿no? Me gustó mucho la frase de que las aguas que sostienen el barco también pueden volcarlo, que mencionan en el libro. Y ya me callo. No te calles, no te calles, es más, ya. Próxima sesión moderada por Zule. No, No. me encantan tus 3 páginas. Bueno, siempre me encantan tus intervenciones. O sea, lo que Gracias. te quiero decir es que me encanta tu mente estructurada. Creo que aporta mucho valor al club. Eh, ¿sabes? Solo quiero retomar como un punto. Este club en especial me entusiasma mucho porque tiene un propósito profundo de visibilizar. Porque si no traemos estas historias, si no traemos estas discusiones, o sea, imaginen, es una mujer que gobernó 40 años, que fue súper relevante en la historia, más allá de por qué lo hizo, cómo lo hizo, si nos cae bien, si no nos cae bien, ¿no? O sea, ya ahí entraríamos en temas cuestionables, pero la mujer fue súper relevante para la historia y realmente me molesta que nunca me haya enterado de ella, que me haya enterado de muchas otras personas, la mayoría hombres, ¿no? Y me encanta cómo lo dices, como simplemente se nos borra de la historia. Y algo que nos decía la autora cuando presenté el libro es que la dinastía que vino después de ella
hizo, o sea, uno de sus primeros decretos fue borrar toda la evidencia de Sixi. Quemaron muchísimos documentos, desaparecieron mucho de su legado. Entiendo que ella ya no tuvo descendientes directos porque murió su hijo, de sus hermanas y demás, pero pues es terrible. O sea, fue una mujer súper relevante que tuvieron que borrar de la historia. Entonces también me parece como muy simbólico y un guiño a la historia, decir, estamos aquí en pleno 2024, ¿no? Un grupo de mujeres que estamos recuperando su memoria, que estamos hablando de ella y bueno, no sé, me parece hasta poético, ¿no? Por eso las invito a que sigamos construyendo esta comunidad y que la crezcamos, porque es bien poderoso esto, ¿no? El replantearnos las narrativas de lo que ha sido la historia, de lo que es liderar, eh, y qué fuerte, ¿no? Que una mujer estratega se le considere calculadora o que se le dé un tono despectivo y que se resalte mucho más eh, lo que hizo o no hizo en un ámbito personal, bueno, es algo que me puede mucho. Así que me encanta que hayas traído el punto. Muchísimas gracias. Qué rápido se me pasa el tiempo en este clip. Qué barbaridad. Pame, Tani, Sharo, ¿quisieran compartirnos algo? Bueno, yo. Qué guapa, pero ¿qué haces en la oficina? Qué barbaridad. Ajá. No, es que tuvimos un evento, entonces, pues ya dije, mejor me quedo aquí. Bien, escapándose del evento para ir al club de lectura. Muy bien, muy bien. Esa es la Sí, actitud. exacto. No, pues sí, como fue una venta aquí en la oficina, ya dije, ay, no, ya mejor lo tomo aquí. Pero es malo, ¿no? Porque pues ya tenía aquí la lap y ya me puse a ver correos. Malo. Bueno, lo que le decía a Gaby es que no tome notas, o sea, juro por el osito Bimbo que subrayé muchas cosas, pero resulta que subrayé de otras. De ella no, entonces, bueno, es de lo que me acuerdo. Y lo que quería comentar era que lamentablemente sí coincido en el que la etiquetan, ¿no? Y hacen referencia a ella como una situación en despectivo, en resaltando lo más negativo de su reinado, ¿no? Más allá del liderazgo, de su manera ahora sí, de crecer en poder en función o a costa de tal vez crear estrategias para debilitar, para crearse adeptos, aunque fuera detrás de un velo, pues sí siendo ni siquiera el Pepe Grillo, ¿no? Sino la mano que mecía la cuna. Eh, si hubiera sido un hombre, pues obviamente en la historia hubiera sido qué gran estratega, porque en tema de cuestiones de estrategia de guerra, supo tener a sus enemigos más cerca, saber en quién identificar personas clave que podían fortalecerla, que tal vez ni le caían bien, ni estaba de acuerdo en lo que ellos pensaban, ni mucho menos eran mejores personas, pero eran claves en ese crecimiento o de al menos tener un vínculo que le permitiera llegar a ciertas circunstancias, a de repente, uy, estar como dicen, estar en el momento indicado para poder ella abrirse una puerta. Hubiera sido un hombre. Y eso está en las estrategias del autor que ustedes quieran. Eso es básico. Hubiera sido un hombre, wow, wow, pero fue una mujer. Por el contrario, entonces tendría que ser, a pesar de ser de un género, el cual era asociado a una debilidad, a darle un menor valor, a menos que diera un hijo varón, o sea, ni siquiera diera un hijo varón, porque si era una mujer, pues, bueno, pues ya sabían a qué estaban destinadas, ¿no? Y que, pues aunque suene feo, ¿no? O sea, las familias, no importa que la usen, porque nos vamos a ver beneficiados todos, ¿no? De alguna forma subían en clase toda la familia, la quisieran o no, la respetaran o no, la apoyaran o no. Era un beneficio para todos. Entonces, casi era como, pues no quiero decir prostituir, pero pues sí como venderla, ¿no? Y al final, pues era un beneficio, porque pues sí, la capitalización de ese uso de sus servicios no era para ella, ¿no? La que facturaba no era ella, toda la familia, aparte de gorrones. Entonces,
Aparte de eso, creaban una competencia interna. Digo, si hoy en día lo sabemos, cuando luego no nos caemos bien, nos tiramos hasta con la cubeta. Ahora imagínense ahí que de por medio estaba su vida y la de sus familias. Perder temas económicos, de poder y casi casi hasta poder terminar desterrados, ¿no? Entonces, creo que hay que, para poder, no digo ni siquiera juzgar, para entender, para poder valorarla más bien, hay que entender el contexto completo, ¿no? De la situación en la que estaba. No tanto por el juzgar de si lo hacía de manera ética o no, hay que ver qué conocimientos tenía, qué aprendizajes tuvo y a qué se tuvo que enfrentar, ¿no? ¿Cómo era su familia? ¿Con quiénes estaba compitiendo? Digo, al final, creo que sería interesante a nivel personal de dónde sacó el valor y la fuerza para poderse plantar y decir, pues, por mis huevitos y mis ovarios, aquí se hace lo que yo quiera, ¿no? Y no me importa tener que, pues estar detrás de un velo, ¿no? Digo, no digo que no le importara, ¿no? Pero invariablemente eso no le impidió tomar decisiones y hasta generar ya beneficio hacia otros. Ya tomó decisiones buenas o malas, cuántos gobernantes son así y no todos se les juzga de manera tan dura. Entonces creo que eso es un claro ejemplo de cómo puede maximizarse o minimizarse ciertas actitudes o resultados de una persona en función de su género. Y en el caso de ellos, el género y la época, lo que hacen que lo que logró es algo monumental, de verdad. Haya sido la mejor decisión o no, hizo lo que pudo con lo que tenía y aparte tomó valor y fuerza de no sé dónde, que sería bueno, encontró su chi, pero sería bueno encontrarlas todas para lograr cosas que van más allá del límite o de los sueños que tenemos, porque no creo que el día que ella despertó dijo yo voy a llegar ahí, ¿no? Probablemente, pero tuvo que pasar por mucho. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Tani. Me parece muy interesante tu pregunta. O sea, ¿de dónde desarrolló esas competencias? O sea, es cierto que ella tuvo una educación privilegiada, pero, por ejemplo, cuando leímos a Carlota, pues sabíamos que la habían formado para ser una líder. Pero en el caso de ella no es algo que explícitamente se tenga información. Cuando tengamos la oportunidad de platicar con Cristina, sería muy interesante saber si ella lo sabe, porque ese pensamiento estratégico se desarrolla. El saber que tenía que hacer alianzas estratégicas se desarrolla. O sea, ella llegó y en el momento, o sea, tenía 16 años. No me cuadra que una niña, porque realmente era una niña, y además no una niña de estos tiempos que tienen acceso a TikTok y están bien revolucionadas, no, o sea, de hace 100 años, que inmediatamente viera que tenía que hacer alianzas. Eso me llama mucho, mucho la atención. Veo fortalezas como la valentía súper fuerte en ella, liderazgo súper fuerte, apreciación de la belleza y la excelencia muy fuerte. eh, o sea, se ven clarísimos, ¿no? Va a ser mi caso de éxito de esas fortalezas. Pero muy buena la pregunta, ¿no? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde sacaba la determinación? Porque además le rompieron el corazón una y otra vez, ¿no? Y como que se le fueron quemando sus soldaditos y ya, o sea, yo me pregunto, qué la llevaba al futuro? O sea, ¿qué la sostenía? No sé si ustedes se preguntaron eso. ¿Zule? Podría ser que sabía cómo esperar su momento, porque hay una parte también en el libro donde menciona que al principio cuando entró de regente y escuchaban ella y la otra emperatriz también que escuchaban detrás del velo, al principio ella solo como que escuchaba, ponía atención hasta que llegó un momento en el que empezó a dar su opinión y donde dice, y ya a partir de ahí ya no le dio miedo seguir dando su opinión. Así que yo pienso que podría ser eso, ¿no? Que también supo escuchar, como tratar de entender el juego y luego ya no se limitó a decir de que voy a dar mi opinión, no importa qué. Pero ¿de dónde sacó esa idea? O sea, como de voy a escuchar. Eso también ya es una habilidad. O sea, eso ya es una competencia súper importante que muchos líderes se pasan una vida intentando desarrollar sin lograrlo.
O sea, a mí también me intriga mucho, ¿no? Como, pues porque realmente era súper joven, súper, súper joven. Pero bueno, quiero darle oportunidad a Pam o Sharo si es que quieren compartirnos algo. Y mientras les voy a mostrar, eh, les voy a leer algo. Pero si quieren, niñas, ahora es cuando. Mm, ¿No? Ok, entonces déjenme les leo algo, pero ahora ya no lo encuentro. A ver, les voy a leer. Eh, la emperatriz, quien fue una figura central en la política de la dinastía Qing en China durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, contribuyó a varios avances importantes para las mujeres en China. A pesar de ser una figura controvertida, sus acciones tuvieron impacto significativo en las vidas de las mujeres. Aquí algunos de esos avances que se le atribuyen. 1. La abolición de la práctica de vendado de pies. Aunque la abolición formal de la práctica de pies espérenme, se logró después de la muerte de Cixi, ella comenzó a tomar medidas para limpiar esta práctica, emitió edictos y promovió la idea de que las mujeres debían dejar de hacerlo. Fomentó la educación para mujeres. Cixi apoyó la apertura de escuelas para niñas, lo que representó un cambio significativo en la sociedad donde la educación formal para las mujeres había sido extremadamente limitada. Este apoyo ayudó a establecer la base para una mayor inclusión de las mujeres en la educación en las décadas posteriores. Participación política. Aunque las mujeres no tenían un rol directo en la política, Cixi misma, como emperatriz, se convirtió en la figura más poderosa del imperio. Su participación en la política inspiró a muchas mujeres y desafió las normas tradicionales de su género. Apoyó a reformas modernizadoras. Cixi impulsó reformas que modernizaron diversos aspectos de la sociedad china, incluyendo el sistema educativo y la infraestructura. Estas reformas, aunque no fueron dirigidas específicamente a las mujeres, crearon un ambiente más progresista. Al asumir el control del imperio, Cixi se convirtió en un ejemplo de liderazgo femenino en la era en que las mujeres rara vez ocupaban posiciones de poder. Su liderazgo inspiró a futuras generaciones de mujeres a aspirar a roles de influencia y autoridad. Bueno, son algunos puntitos que me parecieron interesantes en cómo quizás sin quererlo contribuyó mucho a el desarrollo también de otras mujeres eh, tan fácil como el tener un rol, ¿no? Si hubo una emperatriz que gobernó 40 años, era más fácil que pudieran pensar a alguien que podía repetirlo. Me quedé con la duda de si se ha repetido alguna gobernante china, no lo sé. Ahora investigo y les cuento, pero me parece muy interesante lo que hizo esta mujer y bueno, como para ir cerrando, me gustaría decirles con qué se quedan de ella y la pregunta que hacemos en otros clubs, ¿qué les deja para su vida y para su liderazgo? Venga, venga. Yo, si diría que están peleando, no es cierto. Yo, eh, pues justo con lo que les decía, creo que va alineado con eso, el, el cómo llegar a conectar con tu grandeza que está en tu interior y cómo manifestarlo en alcanzar tus sueños, ¿no? Y qué mejor que también eh, generando beneficio a quien te rodea. Entonces creo que eso me quedó de ella. Tal vez no fue la mejor persona, tal vez no hizo todo bien, pero invariablemente logró grandes cosas en beneficio de su pueblo, a pesar de las dificultades con las que se enfrentó. Súper bonito. Gracias, Tani. ¿Piri?
Sí, creo que va muy ligado. Igual me quedo con que es muy estratega. Bueno, aprendió a hacer eso, como lo comentaban, aunque no dice cómo, pero creo que es una habilidad que se va aprendiendo con el tiempo. Y también yo me quedo mucho con la lealtad, ¿no? Como que el saber retribuir cuando ella ya estaba en una posición de poder, creo que también es parte fundamental de un liderazgo, porque quedarte para ti todo, como que a veces como que siento como que hasta que no, o sea, cuando puedes compartir para todos. Y justo eso es lo que me quedo de ella. Gracias, Viri, súper bonito. A ver, eh, yo me quedo con esa parte de como conectar con su ser auténtico, ¿no? O sea, yo creo que todo nuevamente, ¿no? Lo vivido y lo aprendido, pues sí me dejó como ese aprendizaje de escuchar la voz interior y también me quedo con la parte de lealtad y la valentía y la determinación, ¿no? Con la que requirió y pues sí me dejas reflexionando con esa pregunta, Yam, de dónde lo sacaba, ¿no? No sé si fue justamente esa conexión de su ser más auténtico, ¿no? Y con ese aprendizaje es con el que me quedo. Muchas gracias, Gaby. Zule, No sé, tengo que pensarlo. yo sé que te cayó mal, pero dado tu profundo y No, bonito análisis, no, en realidad no me cayó mal, solo como que no conecté con ella, más bien lo que, o sea, a lo que me refiero es que igual las cosas como algunas cosas, cuestiones de la gobernanza y así, igual fácilmente la señalaría en la gobernanza de un hombre, ¿no? Pues, en casi todas, porque casi todos los que gobiernan son hombres. Así que solo eso, pero en general no me cayó mal. Pero no sé, tal vez en lo de arreglarte aunque estés atrás de la cortina. No sé, bueno, yo sí tengo problema con que trabajar desde casa y ponerte la pijama y así, ese tipo de cosas, para mí sí es un tema, así que tal vez eso. fíjate que es interesante, ¿no? Porque no dudo que incluso haya sido o sea, al final nuestra imagen transmite algo. Y ella cuidaba tanto cómo se veía, y además lo que eran esas túnicas, ¿no? Al final era parte, y algo que no mencionamos es que era una mujer bella, que además usaba unos tacones impresionantes, o sea, ella no tenía vendado de pies, pero usaba unos tacones de 15 centímetros, o sea, era una cosa exagerada, ¿no? Que la hacía caminar como muy despacito, pero al final era parte de esta imagen y de ser una mujer imponente y no dudo que lo hubiera hecho también a Brede, ¿no? Y sí, yo también trabajo desde casa y es importante eh, siempre, digo, esto ya es una postura personal, pero además hay ciencia detrás, ¿no? Como incluso en el día en el que más bajoneadas estás, ponerte algo no necesariamente súper producido, pero sí algo que te permita pues sentirte cómoda, ¿no? Que a tu cerebro le dé el mensaje como de vamos a trabajar o vamos a enfocarnos en algo, ¿no? Es importante, así que le podemos sacar eso a la emperatriz Sixi. Yo me quedo de ella su determinación, la visión de futuro. Me sorprende muchísimo la capacidad de poder ver 10, 5, 10, 15, 20 años luz, porque ella, desde que era recién nacido su hijo, sabía que iba a gobernar en cuánto tiempo, que tenía que buscar una esposa, en fin, como que siempre pudo ver a futuro y eso me sorprende de verdad. Y la parte que me parece más linda de ella es que fue capaz de hacer alianzas y formar amistades, no solo con la otra emperatriz consorte, sino también pues con los aliados, ¿no? Como que siempre quiso tener alianzas y si algo he aprendido en mi vida emprendedora es que no puedes llegar sola, ¿no? Siempre tienes que hacerlo en alianza y llegas más lejos y lo disfrutas más. Así que bueno, me encantó conocerla. Creo que lo más importante para mí fue que me gustó mucho conocer su historia, recuperar su memoria y bueno, no sé ustedes, pero a mí estas sesiones de verdad me llenan mucho el corazón, las disfruto mucho, las espero mucho, porque creo que enriquecen un montón mi vida y bueno, les quiero agradecer.
Voy a cerrar la sesión y les pido, bueno, más bien, voy a parar la grabación y les pido solo unos minutitos más